Recordemos, habíamos empezado con la historia de las partículas elementales, arrancando con el periodo clásico de 1897 a 1932, donde más que nada se establecen las partículas que forman parte del átomo, el electrón, el neutrón y el protón, y luego también vimos cómo aparecían los fotones en esta historia, un poco paralelo al periodo clásico y también se sigue posteriormente. Y ahora el próximo capítulo tiene que ver con un problema que nos dejó ya el periodo clásico, que es que ¿qué mantiene al núcleo unido? Porque tenemos protones y neutrones, pero los protones tienen todos carga positiva y el electromagnetismo, que ya estaba recontra comprobado, nos dice que se deberían repeler. Entonces tiene que haber una fuerza que sea más potente que la fuerza de repulsión eléctrica, que permite que los protones se mantengan juntos, los neutrones también, en el núcleo atómico. Los físicos le pusieron el nombre imaginativo de la fuerza fuerte. Ahora, si hay una fuerza que es más fuerte que el electromagnetismo, entonces ¿por qué no la vemos en la vida cotidiana, en todos los otros experimentos que se hicieron antes que esto? El hecho es que la mayoría de las fuerzas que vemos en la vida cotidiana son, en el fondo, de origen electromagnético, ya sea que tomemos la contracción de un músculo o la explosión de dinamita, en su origen es electromagnético. La única excepción, si sacamos los reactores nucleares o bombas atómicas, es la gravedad, pero todo lo demás es todo electromagnético. La respuesta a ese problema es que debe ser de corto alcance. La primera teoría significativa de la fuerza fuerte la dio en 1934 Yukawa, que asumió que el neutrón y el protón se atraían por medio de algún campo, así como el electrón se atrae al núcleo por un campo eléctrico. Este campo tiene que tener su cuanto, así como ya dijimos en la parte de fotones, el fotón era el cuanto del campo electromagnético. ¿Cuáles son las propiedades que tiene que tener este cuanto que nos va a dar las características de la fuerza fuerte? Por ejemplo, el hecho de que tenga corto alcance puede significar que el mediador sea una partícula con mucha masa. Yukawa calculó que el mediador debía tener una masa 300 veces la del electrón o un sexto de la del protón. Como la masa estaba entre la del electrón y la del protón, le puso un nombre a esta partícula y la llamó mesón, porque significa partícula de peso medio. Mesos significa intermedio en griego o promedio. Así que vamos a tener mesones para, digamos, masa intermedia y por la misma razón se le va a poner leptones para partículas livianas también, derivado del griego, y variones para pesadas. Ahora, Yukawa sabía que esta partícula no se había observado nunca en el laboratorio y por lo tanto asumía que estaba equivocado. Sin embargo, para 1937, dos experimentos que tenían que ver con rayos cósmicos identificaron una partícula que cumplía con las propiedades que ya predecía Yukawa. Uno de los experimentos estaba Anderson y Neddermeyer, y por otro lado, por separado, Street y Stevenson, al mismo tiempo encontraron una partícula que cumplía con las predicciones de Yukawa.
Estos son los mismos rayos cósmicos que mencionamos en la parte de cómo se producen las partículas elementales y que nos están atravesando constantemente todo el tiempo, estemos donde estemos. Sin embargo, cuando se hicieron estudios mucho más detallados al respecto, se empezaron a encontrar algunas discrepancias con la teoría. Tenían el tiempo de vida, la vida media, no era correcta con lo que se esperaba y además parecían ser mucho más livianos de lo que se predecía. En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron experimentos en Roma demostrando que las partículas de los rayos cósmicos interactuaban muy débilmente con los núcleos atómicos. Entonces, si el mesón de Yukawa era quien transmitía la fuerza fuerte, entonces la interacción tendría que haber sido mucho más importante. Esto se iba a resolver en 1947, donde un grupo, donde estaba Powell, Leitch y Occhialini, en realidad se dieron cuenta que teníamos dos partículas, el muón y el pión, también llamado el pi-mesón. La partícula mu en esa época se le llamó el mu-mesón, pero en realidad pertenece a otra categoría. Entonces teníamos dos partículas de masa intermedia que aparecían en las interacciones de los rayos cósmicos. Entonces el verdadero mesón de Yukawa era el pi, que se produce en la parte alta de la atmósfera, pero se desintegra antes de llegar a la superficie. Lo que sí uno puede ver es el muón más liviano. Ese llega a la superficie. Y acá tenemos una fotografía donde podemos ver que uno de los productos del decaimiento de pi es el muón. Acá está el pión y el muón es el que sale para acá arriba. Lo que tenemos es una desintegración del pión en un muón y un neutrino que por supuesto no se ve porque no tiene carga. No dijimos nada de las cargas, pero vamos a tener pión positivo y negativo, también uno neutro y luego tendremos muón positivo y negativo. Así que al final, en la búsqueda del mesón de Yukawa, el muón termina siendo un impostor. Lo que nosotros queríamos era el pión y el muón va a terminar siendo una partícula parecida al electrón nada más que más pesada y va a pertenecer a la familia de los leptones, más allá de que sea más pesado que el electrón. El muón va a ser un leptón y el pión un mesón. Y el muón no va a tener nada que ver con la interacción fuerte. Aún así hay gente que sigue llamando al muón un mesón, pero en la categoría que se toma ahora es que es un leptón. Por lo tanto, hay que sacar afuera las interacciones que tenía el muón y es el pión el que sí va a interactuar con los núcleos atómicos, aunque no hemos dicho cómo, igual tiene un rol importante.